Ahí estamos. Bueno, arrancamos el tercer microtaller de esta tercera edición. Bueno, y está a cargo de Alejandra Ambrosino, profesora de la universidad y además bueno, directora del Centro de Educación y Tecnologías. El taller de hoy se llama Aulas Expandidas, la hibridación como práctica pedagógica emergente. Bueno, Ale, te dejo el micrófono. Ahí arrancamos. Hacemos el saludo formal para que quede grabado. Aunque cuando queda grabado me ven a mí hablando, me capturo toda la pantalla, pero yo voy a contarlo para que el que lo escucha después eh, eh, se imagine que acá somos un montón de personas preocupadas por un gran tema, y por eso quiero empezar este taller como dándole ubicuidad a, bueno, a alguna línea que está apareciendo. Ahí estoy pasando un poco las pantallas. En general estamos eh, docentes o gestores que estamos en el nivel superior o preuniversitario, ¿no? Díganme si hay algún profe que no me estoy dando cuenta, o maestro de primaria o secundaria específicamente. Cuéntenme en el chat, ¿no? En general estamos preuniversitario y superior y universitario, grado, posgrado, docentes y gestores, ¿sí? Digo porque voy a hacer como un pequeño encuadre desde donde surge la preocupación, ¿no? Y que tiene tanta carga en la denominación que le dimos a este microtaller. ¿Sí? ¿Vieron cómo se llama? Aulas expandidas, la hibridación como práctica pedagógica emergente. Esa denominación de taller tiene una carga simbólica, teórica, pero también política, ¿no? Y esto lo quiero traer. Acá veo muchas de las personas que funcionamos como un gran equipo tecnoreferente, que estamos trabajando en las unidades académicas, atravesando la virtualización de una manera diferente, un poquito más tranquilos este año que el año pasado, pero este año nos estamos dando un poco de espacio para reflexionar, para analizar, y para que esos emergentes de esos análisis no funcione como insumo para la gestión académica, para la gestión pedagógica, veo coordinadores, directores de carrera, y también para el diseño de nuestras propuestas pedagógico-didácticas, eso que pasa en ese pequeño e inmenso espacio del aula, que es como el lugar por excelencia donde suceden nuestras prácticas educativas, ¿no? Y le decía que esta denominación del microtaller tiene este doble juego, ¿no? De un posicionamiento frente a ciertas categorías que se utilizan, que circulan etiquetas, pero tiene una carga política en términos de que las universidades nacionales, sobre todo, estamos atravesando un proceso de, de desarrollo de una acción política muy vinculada a la infraestructura tecnológica en las universidades, que es una emergente post-pandemia. ¿Por qué digo que esto es de una carga política tan importante? La educación mediada, que va a ser el gran paraguas para ir mirando cómo van sucediendo nuestros procesos y nuestras prácticas, la educación mediada por tecnología, lo que ha adquirido en un proceso por pandemia es una altísima visibilidad, pero estoy segura que si nos ponemos a contar cada uno de nosotros, de nosotras, en nuestras experiencias de tránsitos y trayectorias estudiantiles o de docentes o de gestores, encontramos rasgos de la educación mediada, inclusive desde antes de pensar la modalidad a distancia tan vinculada al currículum como lo tenemos en la Universidad del Litoral, ¿no? Pero ¿qué pasó? En estos últimos 20 años no ha habido acciones que pongan en el corazón de esas acciones instrumentos, presupuestos, proyectos que den lugar a las cuestiones específicas que nos trae la educación mediada cuando diseñamos proyectos, prácticas, escenarios, currículums, etcétera, etcétera. Por eso digo que tiene una carga política. Hoy en día la universidad atraviesa
en el marco de alguna acción de la Secretaría de Políticas Universitarias, lo que se denominan los planes de virtualización, ¿sí? Y parece que la virtualización aparece con los planes, como que nada de la virtualización educativa haya sucedido antes, ¿no? Pero bueno, es una etiqueta, es una denominación de un proyecto, y hay una característica particular. El primer proyecto, y me voy a detener un poquito en esto para entender el contexto, de por qué hoy volvemos a problematizar sobre esta idea de expandida, sobre esta idea de hibridación, sobre esta idea de virtualidad y sobre esta idea de transmedia, que va a ser los itinerarios que vamos a tratar de compartir. El primero de los planes tuvo que ver fundamentalmente con, bueno, dar un poco de oxígeno a las universidades después del dislocamiento absoluto que tuvimos el año pasado, ¿no? Y el segundo plan, que ese tiene una marca más asociada al año 2021, se denomina el Plan Nacional Aulas Híbridas. ¿Quién quiere contar? Acá hay gente que estuvo trabajando en el Plan B. ¿En qué está concentrado ese plan que se denomina aulas híbridas? Yo dije que era taller, ¿eh? ¿En qué se concentra? Digo, porque es para entender por qué está apareciendo esta problemática por acá, ¿no? ¿En qué se ha concentrado esa idea de aula híbrida en términos del presupuesto otorgado? Digamos, para dar una intervención, me parece que se concentra en dar medios tecnológicos para posibilitar una educación en la cual convivan la parte presencial, directa, personal, con la parte virtual, que puede bien. ser también presencial remota, digamos. Presencial remota. Daniel nos trajo como la gran síntesis de la invitación que nos hace pensar la idea de aulas híbridas para interpelarla, para tensionarla, para ir más allá del rasgo de infraestructura tecnológica que trae este plan, ¿no? Que, entendiendo que esa dimensión de incorporación de tecnologías para que las prácticas sucedan es una dimensión entre otras, ¿sí? Esta idea de hibridación tiene sus años en términos de los que estamos estudiando las culturas académicas, las prácticas pedagógicas de las instituciones. Es una herencia que tiene que ver con la idea de concentrarnos en las prácticas. Todos sabemos que la idea de híbrido, en realidad la idea de híbrido es un emergente, ¿no? Es un emergente de cosas que se mezclan, ¿no? En biología, como que de allí viene la definición más clásica, tiene que ver con eso. Nosotros lo vamos a extrapolar y resignificar en términos de las prácticas pedagógicas. El otro término político que aparece en el título de nuestro microtaller es la idea de expandida, que de esa manera es como denominamos internamente cómo la UNL de alguna manera quiere contar cómo va a entender la inclusión de esta tecnología que tiene un estilo, que tiene una tipología, que está muy amparada en lo que nos dejó la enseñanza remota, ¿no? La idea de aula híbrida está totalmente parada en un profesor que explica mediante videoconferencia a gente que está acá y gente que está allá, ¿no? Esa es la idea como más sintética, simplificada de lo que parecería que nos dejó la educación remota, la enseñanza remota. Cuando intentamos pensar en aulas expandidas, lo que intentamos hacer es tratar de bypassear la idea de reduccionista de pensar las prácticas pedagógicas solo a través de dónde suceden. Suceden en la plataforma online, suceden en el aula recintual. Yo voy a hablar de aula recintual para ubicarnos en el espacio físico, en el espacio orgánico, ¿sí? Y aula virtual para todo aquello que sintetiza el resumen de ecosistemas de plataformas que hacen a que la práctica suceda en la virtualidad, ¿no? Pero fíjense si esta idea de
aula expandida no nos empieza a dejar pensar más allá de esa idea del dónde, ¿sí? Que es quizás uno de los rasgos medios duros que nos van quedando de la educación remota, y la idea que en este taller pongamos en común cómo podemos proyectar y pensar la hibridación como modo de pensamiento político-pedagógico. Y a mí esta frase me encanta y no la van a encontrar escrita en ninguna parte de la presentación que vamos a trabajar ahora, ¿no? Pero, y esta idea se la tomo al grupo que presentó el microtaller. ¿Cómo entendemos la hibridación como modo de pensamiento? ¿Pero de qué tipo de pensamiento? Político-pedagógico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué decisiones tomo? Y acá vamos, desde lo que profes que damos clases hasta las autoridades, los gestores, los equipos, cómo nos paramos entendiendo la hibridación como emergente, no como el punto de partida, ¿sí? Para esa idea, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuántos somos? ¿Cuántos? 46. No llegamos a 50, así que lo vamos a hacer, ¿sí? Y nos vamos a tomar 15 minutos. Necesito 15 minutos. Esto se llamaría de co-concentración, ¿sí? Porque vamos a trabajar en pequeños grupitos, ¿sí? Aleatorios, lo vamos a hacer con el Zoom directamente. ¿De cuánto podemos hacer los grupos? ¿De 4? Hagamos 9 grupos, Flor, ¿vos me vas a ayudar? 9 grupos, listo. 9 grupos ahora armo. aleatorios. Vamos a dejar que el azar nos gane, pero antes vamos a ver por dónde vamos a andar pensando, ¿sí? Yo quiero que tratemos de compartir. ¿Ahí están viendo la presentación? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Recuperando esto, ¿no? Pensemos que conceptualmente estamos tratando de construir un modo de pensamiento político, académico, tecnopedagógico, si quieren, y vamos a ver desde dónde partimos. Vamos a tratar ahora de poner en palabras qué recuperamos de las gramáticas que emergen de este inmenso proceso, este laboratorio experiencial que traspasamos todos en el 2020, ¿no? Vieron cómo, no sé si les ha pasado, pero se nos empezaron a diluir lo que entendíamos por educación a distancia, educación presencial. Nos aparece, Daniel también lo trajo, cuáles son las lógicas implícitas en la educación remota, ¿no? Digo, bueno, hemos transitado toda esta experiencia. ¿Qué podemos recuperar de la experiencia? ¿Sí? Quizás, y uno porque anda leyendo y escuchando y viendo, estamos tratando de pensar lo que hemos llamado la nueva normalidad, la nueva forma, esto que va a ser hibridado, las aulas hibridadas, siempre desde las limitaciones. Pero la hibridación como emergente recupera siempre lo potente. Recupera lo potente. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué recuperamos pensando en estos 3 niveles? Para los que seguramente van a ver el microtaller grabado después. Estas gramáticas, estas formas de denominar cómo suceden las cosas son muy propias de la educación, del caso UNL, ¿sí? Lo sintetizo. La UNL tiene una dinámica curricular que ha pensado el currículum en 2 modalidades, la modalidad presencial y la modalidad a distancia. Y para todos nosotros tenemos una serie de códigos cada vez que hablamos de educación a distancia. Fíjate que yo no sé educación virtual. Vamos a dejar para dentro de un ratito, ¿no? La idea de educación virtual. En la UNL, en nuestra dinámica, caracterizamos, damos cuenta de cómo suceden nuestras prácticas, quizás a través de estas grandes denominaciones. En el medio están la educación semipresencial, todavía nosotros no nos estamos animando a hablar de bimodalidad, después vamos a charlar y si salen los grupitos vamos a ver de qué se está hablando con la idea de bimodalidad, digo, para poder tomar decisiones sobre eso y ver, bueno, en el caso UNL, ¿qué podemos recuperar que nos permita proyectar de las prácticas pedagógicas situadas en el marco de una modalidad a distancia, en el marco de la educación presencial, y qué nos deja, qué recuperamos de la educación remota también?
¿Qué recuperamos de la educación remota? Porque por algo está apareciendo esta frase terrible para mí: la virtualidad llegó para quedarse. Y yo ahí me hago dos preguntas. ¿De qué entendemos por virtualidad y qué queremos que quede de eso que entendemos que llegó para quedarse? ¿Sí? Entonces el ejercicio va a ser que por los grupitos ahora que se van a configurar, traten de encontrar rasgos que recuperarían de las modalidades de enseñanza a distancia, de la modalidad presencial y de la modalidad en educación remota. ¿Sí? Eso lo van a tener que tratar de poner en palabras. Pueden ser tipo hashtag, tipo alguna palabra que traigan y que pueda sintetizar una idea. Puede ser un parrafito de 5 o 6 renglones, y esto lo vamos a compartir y yo ahora ya les doy el código, cópienlo en el chat, ¿sí? Y ahí vamos con una pregunta, ahí se les pongo en el chat. Después de compartir en el grupito, ahí estamos. Tengo un tema acá. Ahí va en el chat, ¿eh? Van a entrar, por eso les decía que tengan una máquina o un celular a mano. Van a tratar de esa pequeña síntesis, compartirla en un cuadrito de texto en la aplicación Mentimeter, que nos permite traer sus voces y además dejarlas documentadas en relación a esta pequeña actividad, ¿sí? ¿Qué recuperamos? ¿Sí? Pensemos a través de las potencialidades, ¿sí? Que si no, a veces nos ganan siempre las limitaciones, ¿está? Entonces vamos a tratar de trabajar con eso. Y tratar de recuperar algún rasgo de cualquiera de las 3 gramáticas que hoy en la Universidad Litoral podemos recuperar. ¿Les parece? Es un trabajo cortito, vamos a darle 17 minutos, así que van a ser un grupito, en general es casi un grupo estable este que viene trabajando por estos lados, así que vamos a ver qué podemos recuperar. ¿Dónde nos dejamos recuperar posibilidades, potencialidades, ¿no? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Todos copiaron el link? Sí. Lo podemos mandar espero que de también. 4 1. Lo podemos mandar a cada uno de los grupos. A Ahora cada después, grupo cuando se después. conformen los grupos, lo mandamos. Genial. Bueno, creamos entonces 9 grupos, 9 grupos aleatorios. Cada uno tiene que cliquear para entrar, ¿sí? Vamos, largamos ahora. Dejadme a mí afuera, si no. No entres. No, ya sé. No te puedo dejar afuera. No evoluciono tanto Zoom, todavía no nos resuelve estas cuestiones de logística. Queríamos escribir un montón de cosas, pero nos trabó el formulario y no nos dejó escribir nada. Era cortito. Era cortito. Sí, yo me olvidé queda abierto, y la idea es que en este rato que vamos a seguir ahora, traten de buscar 3 palabras, 3 conceptos, 3 ideas que por ahí no les expliqué. Vieron que les puse educación presencial para que tomen como ordenador para escribir esas palabras. Ahí vi que algún par más recién estaba publicando, porque es un ejercicio potente, ¿no? Esto que estaban comentando, y vamos a tratar de recuperar sus voces rápido. Voy a ver cómo lo vamos haciendo durante el tránsito, porque el tema del tiempo es el día del tiempo y de la percepción del tiempo que tenemos es un emergente para pensar en la hibridación. El tiempo, cuando vamos más allá del tiempo curricular formal, ¿no? Hoy tenés 2 horas para. Esto que trajo Oscar, que no es un problema tuyo, tiene que ser un problema institucional. Lo que nos pone o lo que nos muestra, y esto sí lo ha mostrado la educación remota, tiene que ver con cómo visibilizamos los procesos profundos de construcción de conocimiento. Estamos en una universidad, no estamos en un medio de comunicación masivo que tenemos que llenar una grilla programática. El espacio universitario está preocupado por la construcción de conocimiento, preocupado por la vinculación con la ciudadanía, preocupado por el medio social. Y esos son procesos profundos.
este pequeño relato que escuchamos de adentro de ese espacio que el autoritario de Zoom nos hizo salir, ¿sí? Esto no nos pasa en la presencialidad, podemos seguir charlando entre nosotros sin que entre que nos acomodamos y el profesor agarra el mate y nos reubicamos en los asientos, esto acá no pasa. Silvina y Oscar hicieron público todo lo que estaban charlando, pero ya nos dejó una punta, nos empezó a mostrar un emergente de la educación remota. La educación remota nos hizo pensar en el tiempo. Y al tiempo lo podemos etiquetar de un montón de formas, ¿sí? El tiempo de los procesos, el tiempo curricular, el tiempo de las prácticas, el tiempo de la reflexión, el tiempo de querer absorber todo, esto que dice Oscar, esto de que te anotás en 18 webinars. ¿Qué nos está mostrando el uso de ese tiempo? Encontramos espacio, cuando uno encontró 18 cosas que le interesaría estar, es porque encontró espacios donde puedo disparar un proceso profundo de construcción de conocimiento, ¿sí? Claro, ¿esto qué hace? Que resignifiquemos lo que son nuestras decisiones, ¿no? Pensémoslo en términos de la gestión. ¿Qué hacemos con los tiempos universitarios? ¿Sí? Que es algo que si miramos este rasgo en términos de la educación presencial, de la educación a distancia, ¿cómo se trabaja el tiempo pedagógico en la educación a distancia? Esto es un taller, trabajo sobre los emergentes que van apareciendo. ¿Cómo se trabaja el tiempo en la educación a distancia? El calendario versus, digamos, ¿no? Calendario universitario versus esta nueva visión de la educación, digamos. Bueno, fíjense, pero ese no juega también en la presencial, no juega también en la remota. Sí, sí. Ese es un rasgo común, ¿no? Ahora, cuando nosotros miramos el tiempo, porque la idea de hibridación como práctica es el tiempo, en una práctica que se concibe, que se diseña a distancia. Eugenia. Yo creo que esto de la sincronía es como que el tiempo lo dejamos liberado al alumno y que haga lo que pueda, o que lo lleve bien al día, o que el último día se ponga a hacer el trabajo para entregar. Es una cosa como más libre, ¿no? En relación al tiempo. Libre, y hay una forma de denominar ese tiempo, que es un tiempo diacrónico. Exacto. Diseñamos propuestas para que sucedan en un tiempo. Y la flexibilidad, etiqueta tan mentada en todos los escenarios de la hibridación, hay que pensar la flexibilidad. A la flexibilidad hay que ponerle categorías, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pensamos el tiempo en la educación a distancia, cuando yo digo educación a distancia, digo en la educación diseñada a distancia, una de las cosas que diseño es el tiempo. La presencialidad también trabaja con el tiempo, pero ¿cuál es el tiempo que más prevalece? El áulico. El áulico, el sincrónico. Por eso la educación remota nos hace un ruido bárbaro. Sí, Lula. Yo, justo cuando Euge habló, iba a ir medio por el mismo camino de esto de la diagramación de las estrategias, porque nosotros hemos utilizado mucho en nuestra facultad el tema de, bueno, tu entrega es el 22, pero abrimos el ambiente 2 días antes y lo cerramos 2 días después para que vos manejes tu tiempo. Ese tiempo que supuestamente está coordinado entre materias, que vos sabés cuándo tienen un parcial y cuándo tienen otro, pero se volvió totalmente líquido, porque el estar el estudiante en el mismo lugar siempre, y al haber, me parece, en algunas personas, haber activado el multitasking, haberlo potenciado, uno cree o está convencido de que puede trabajar con varias capas de información o de tareas a la vez, y en realidad ese tiempo que debería ser más eficiente no termina siendo tal. Y me parece que esa es la gran diferencia entre lo asincrónico en la presencialidad y en la virtualidad. Exactamente. Bien, encontramos que una expansión ha sido cómo entendemos el tiempo. ¿Algún otro grupo que quiera comentar algún rasgo que le parece interesante para trabajar? Tic, 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 tic. Bueno, nosotros en nuestro grupo, una de las chicas era... Perdón, yo. No. En nuestro grupo éramos 3 más de áreas prácticas, y estaba una de las chicas que, profe
que daba clase de psicología, que da clase de psicología, y ella nos decía que al ser una materia más teórica, en realidad había perdido el tema de la presencialidad, pero que veía más eficiente el tema de la oralidad para cuando tenían que evaluar. Entonces eso sería como un rasgo positivo que había encontrado ella en la parte de las teóricas. De las teóricas, ¿en qué estado? Esperen que voy a Soledad. ¿En qué gramática? ¿En la remota? En la virtualidad. En la virtualidad. En la la educación remota, distancia. porque virtualidad, voy a Bueno, empezar por perdón, la perdón. No, pero esto es un taller. La virtualidad es el proceso de virtualización. Y por ahí si queda esta pista es interesante, está en todas las modalidades. El proceso Sí. de virtualización habla de cosas que suceden en un espacio y tiempo de nuevo tipo. Entonces, la presencialidad, por eso digo, una de las pistas más políticas de este taller es bypassear la idea del dónde, ¿sí? Que tenemos muy arraigado esa forma de pensamiento, ¿no? Entonces, podemos empezar a darnos cuenta que, bueno, la virtualidad como proceso, eso que sucede en espacios y tiempos diferentes, que se combinan, que generan flujos diferentes, es parte de cualquiera de estas tres modalidades que están atravesando hoy la universidad, ¿no? Entonces, lo que trae Lula, y ahora voy a Soledad Ardiles, es el carácter de la disciplina, ¿sí? Y por eso la invitación de hoy es a tener una mirada tecnopedagógica. Y cuando uno habla de lo pedagógico no es solo dónde enseñamos, ¿sí? Se juxtaponen resignificaciones de varios lugares. Vimos la del tiempo, está apareciendo la de la disciplina. Soledad, ¿querés agregar algo o redondea un poquito la idea de disciplina? No, en realidad, otras dos cosas importantes. Compartíamos en esto de los tiempos, ¿no? O sea, Bien. como en algunos espacios educativos a distancia es asincrónico, o sea, realmente el tiempo es ahí una cuestión a resolver, a ponerle nombre y categorías. En la educación remota hay cuestiones que son sincrónicas y hay un mix también de asincronía y que debemos mejorar. Y por cierto, en la presencialidad, donde todo es sincrónico. Pero como dos cosas también que aparecieron fueron que la educación remota abrió oportunidades. O sea, fue una apertura de oportunidades de que en otro escenario eran impensados. De cursos y actividades que en el escenario presencial eran inviables. Y esta educación remota que nos manifestaba yo de una situación que me ocurrió, es que en la educación remota me preocupó los cuadritos negros de la clase de la videoconferencia. Entonces mi pregunta era, ¿no habrá sido que en mi clase presencial, en mi clase presencial eran cuadritos negros? O sea, ¿no había cuadritos negros? Ahí te comparto una metáfora de una profesora. En el primer cuatrimestre dimos un curso y se hizo la misma pregunta, Soledad. ¿Cuántas mentes muteadas tenía en mi aula presencial, pero las vi ahora por enseñanza remota? Es muy interesante, ahí hay otra dimensión que aparece, que es que la educación remota nos permitió transitar un ambiente de multiexpresividad. Rompió con esta idea no solo lineal en términos de cómo enseñamos, sino cómo configuramos nuestras prácticas a través del espacio, ¿no? La semana pasada un profesor decía, invité a que al inicio de clase un estudiante cuente el tema por una payada. No sé si los que estuvieron acá, sí. Algunos estuvieron, otros no, ¿no? Esa expresividad, no sé si nos la inspiraba o no nos la inspiró. A lo mejor de ahora en más, nuestros espacios recintuales empiezan a hacer escenografías donde pasan otras cosas y no solo se ve un profesor explicando, ¿sí? Sino un profesor dando vueltas, sino un profesor y estudiantes dando vueltas por el... Digo, nos inspiró a dar lugar a las multiexpresividades. Y este es otro rasgo que tiene que ver con reconocer experiencias que son transmedia. Ahí voy Eugenia, que tenés levantada hace un ratito la mano.
Hay una caracterización del escenario contemporáneo que nos permite visibilizar el ecosistema de plataformas y medios en donde nuestras narrativas tienen lugar, ¿sí? Que la verdad que ha sido una provocación de la educación remota, porque hasta nos hemos cuestionado, estoy cansada, un decano me decía, mis teóricos no van más, estoy cansado de verme en la pantalla, estoy aburrido de mí mismo. Y se hizo la misma pregunta que se hacía Soledad, ¿no habrán estado así de aburridos antes? Pero que es como que la presencialidad, ¿no? Bueno, te impone una forma de estar, de escuchar, no solo la presencialidad, sino también las condiciones de legitimidad de esas prácticas, ¿no? ¿Sí? Tengo que hacer que los alumnos asistan el 80%, que participen, que estén. Y hay quizás mentes muteadas, espacios que están muteados. Eugenia. Gracias. Nosotros también lo que estuvimos hablando en esto de que vos decías, bueno, de ver las potencialidades y no negar, digamos, o decir, bueno, vuelvo a la presencialidad y todo lo que fue se perdió, ¿no? Yo creo que estando de los dos lados, o sea, estando en distancia y estando la presencialidad, que todos se fueron nutriendo. Me parece que esta educación remota nutrió muchísimo también a la educación a distancia. Claro, En cuestiones de, una de, por ejemplo, generar espacios de encuentros sincrónicos que quedaban grabados, o sea, que aquellos que seguían trabajando en la asincronía, que es lo que plantea la educación a distancia, ¿no? Tenía la posibilidad de verle la cara al docente, escucharlo, capaz que antes también estaba, pero era algo que no se utilizaba o que no se trabajaba desde los espacios. Eso por un lado. Después la posibilidad de generar otros recursos, otras herramientas, por ejemplo, enchinchadas virtuales, un montón de cuestiones que se utilizaron que me parece que van a seguir estando, por más de que volvamos a la presencialidad plena, esos recursos tan importantes como esos espacios colaborativos en donde yo puedo estar viendo, interactuando todo el tiempo con lo que están haciendo mis compañeros, que por ahí, por más de que estemos en el mismo taller, nosotros que somos talleres generosos en cantidad de gente, por ahí ni siquiera estamos viendo qué es lo que están, o por dónde van nuestros compañeros. Entonces, esa otra potencia que nos dio la educación remota es algo que creo que nutre tanto a la educación a distancia como a la educación presencial, y es algo que va a seguir estando. En el relato sí, dale. Perdón. Y esto, bueno, que decía de la posibilidad de, en la educación remota, que el teórico quede, no solamente para aquel que no estuvo, sino me parece importante también como yo que estoy estudiando, ahora estoy en una maestría, y que por ahí la bibliografía es muy extensa, por ahí uno tener la posibilidad de poder rever ese seminario después que avanzó más en la bibliografía, puede hacer como una doble lectura, ¿no?, de eso que se dijo. Exactamente. Fíjense, ahí recupero para, a ver, la invitación de este taller es encontrar categorías que nos ayuden a mirar en perspectiva el escenario universitario, ¿no? Por eso este ejercicio de qué aprendimos, qué retomamos, ¿sí? Eugenia trae dos elementos más. Ella habla de la enchinchada. Fíjense que es una forma de práctica pedagógica que en el caso que la otra colega recuperaba de la psicología, recuperó la oralidad, ¿no? También estamos recuperando y aparece ahí un límite muy ambiguo entre un teórico grabado y cuando un teórico grabado se convierte en material didáctico para un estudiante que lo escucha de nuevo, que lo ve, que no lo ve. Cuando un encuentro conversacional como es el que tenemos hoy es un buen recurso didáctico. Cuando yo digo que es un buen recurso didáctico es porque propicia un proceso de aprendizaje, ¿no? Esta idea de que el teórico quede, ahí hay mucho para pensar. Que el teórico quede es como una de las frases del momento, ¿no? Que los que venimos haciendo hace 20 años educación a distancia, lo tomábamos como el registro audiovisual de la palabra del docente, ¿sí? Y con la ductilidad que van teniendo las tecnologías, nos fuimos animando
nuestras aulas virtuales de ahora no son las mismas que hace 10 años. Las aulas virtuales de hace 10 años eran un buen organizador de algunos materiales didácticos, sobre todo de lectura. Hoy nos animamos a hacer videos cortos, nos animamos a dejar grabada una conversación, nos animamos a poner un foro no tan estructurado, nos animamos a jugar con las consignas, ¿no? Hay algo de las prácticas y de la perspectiva que se interpela por la mediación tecnopedagógica, ¿sí? Prácticas y perspectivas tecnopedagógicas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir traer lo que la mediación tecnológica nos provee, nos discute, nos hace experimentar para componerlo como perspectiva pedagógica, ¿no? Por eso empieza a aparecer este gran concepto, que es la perspectiva tecnopedagógica, entender cómo esas prácticas son interpeladas por la mediación. No una cuestión aplicacionista, ¿sí? Bueno, el teórico lo doy por videoconferencia, se graba y no me importa lo que suceda. Eugenia dijo, lo interesante en un posgrado es que voy y vuelvo con una teoría y recupero y estudio y vuelvo a trabajar con la palabra del profesor o profesora, ¿sí? Hay una mirada, una expansión que tiene que ver con esa revisión de prácticas en términos de una visión tecnopedagógica. La segunda que estuvo apareciendo en las pequeñas intervenciones y en muchas de las palabras claves que ahora están apareciendo ahora después la vamos a compartir a la pantalla completa, así que sigan escribiendo por ahí, tiene que ver con reconocer cómo las materialidades tecnológicas inciden en la configuración de nuestras prácticas, que es una perspectiva para entender cómo funcionan las tecnologías en el ambiente universitario. Pero por otro lado, están los que nos sucede a nosotros con esas materialidades. Nosotros digo a la comunidad académica, a la comunidad docente, a la comunidad de estudiantes, a la comunidad de gestores. Y esto proviene del plano de las mediaciones, ¿no? Entonces, esta mirada que no es antagónica, ¿no? es entramada de materialidades y mediaciones, también contribuye a la forma de prospectar la hibridación para una institución. Y la tercera dimensión, fíjense lo que agrego como gran categoría que nos ayuda a pensar, que es la gobernanza. Tiene que ver con la gestión y la legitimidad que damos a estos escenarios, ¿sí? Para nosotros hay un plano de legitimidad que es, tenemos carreras a distancia, tenemos carreras presenciales. Y parecería que eso habla de todo lo que está ahí adentro. La educación remota como gran laboratorio nos hizo pensar en ese escenario, en esa nueva materialidad, y nos exige ¿qué cosa? Tomar nuevas decisiones, ¿sí? ¿Qué implica que yo ofrezca a un estudiante una carrera a distancia, una carrera mixta o una carrera totalmente presencial? ¿La presencial está totalmente desprendida de trayectos formativos virtuales? ¿O puedo empezar a jugar? Pero pongo el foco en las prácticas, ¿sí? Y no necesariamente en las mallas curriculares. Después está cómo se representa, será un taller para el año que viene, en los elementos normativos que dan cuenta de cómo contamos lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, de esa expansión, que lo que generó la educación remota es un gran laboratorio, pero el ámbito educativo está expandido desde hace un tiempo. Yo estoy segura que es lo que les decía hace un rato. Todos nosotros tenemos una lista de elementos de mediación tecnológica que hemos incorporado en nuestras prácticas educativas, ¿sí? Algunas componen un currículum amplio, otras tienen que ver con nuestras propuestas didácticas, otras con nuestra gestión docente, es un buen organizador. Hoy las aulas virtuales son una buena herramienta de seguimiento de nuestros estudiantes, pero ¿hasta dónde provocan procesos de comprensión profunda? Eso quizás sí es una limitante de las tecnologías y que tiene que ver con que son los procesos más difíciles de visibilizar. Milagros, antes de pasar a la otra pantalla, Milagros Gudiño, ¿habías levantado la mano? No, era para comentar en relación Dale. a esto de grabar las clases, que es algo que a mí me cuesta mucho por ahí acceder a grabarlas, porque siento que al ser una materia social, todo el tiempo uno va cambiando el pensamiento en relación al contexto, a lo que va sucediendo en la actualidad, sobre todo en lo que pasó con el COVID, y en esto de quedar matada en un pensamiento de un momento. Genial. Y que eso se siga perpetuando, me cuesta un montonazo.
Pero también me ha pasado que los estudiantes encuentran una manera, que no sé cuál es, de grabar las clases de todos modos, aunque uno no las grabe. Pero bueno, por lo menos de mi parte todavía en eso me cuesta, como tomar la decisión de grabar las clases. Sí hemos tenido invitados que han sido de afuera, que eso también ha sido algo bueno de la virtualidad, como tener referentes de otros lugares, otras universidades. Entonces eso sí decidimos grabarlo porque bueno, es lo que en ese momento esa persona está transmitiendo y por ahí no tenía sentido volver a invitarlo si ya había traído su mirada a nuestra clase. Entonces por ahí eso lo compartíamos cuando creíamos que era adecuado para lo que estábamos haciendo en la Milagro, clase. me encanta lo que traes, yo coincido con vos. Yo tengo un pensamiento dicotómico con grabar o no grabar, con que quede con eso. Por eso, hasta cuando trabajamos en videoconferencia, explico lo que no se ve cuando otro esté mirando a vos recién hablando solita o a mí ahora hablando solita, ¿no? Sí. Milagros trae un tema que es la nueva forma de tomar apuntes, ¿no? La nueva forma de tomar apuntes. Milagro dijo, yo no sé qué, yo no sé qué todavía qué posición tomar con lo que grabo, con lo que quiero grabar y qué no, y que tiene que ver con nuestros clásicos recortes como docentes, ¿sí? A nosotros nos interesa, y fíjense que ahí vuelve a aparecer la perspectiva disciplinar. El recorte del que habla Milagros es profundo. Milagros está diciendo, lo que emerge, lo que es del momento, qué sé yo si tiene sentido que se grabe. Ahora, hay ciertos tramos que son interesantes. O sea, fíjense cómo nos vamos apropiando pedagógicamente de ese dispositivo, donde empezamos a cuestionar qué hacemos con eso que grabamos o que no grabamos. Y eso es proyectar en términos didácticos. Y además está bien investigarlo, ver qué les pasa. ¿Por qué los estudiantes graban, aunque nosotros no les hemos grabado en ningún canal de redes sociales? ¿Por qué graban? La voz de los estudiantes. Hay un libro que compiló Karina León, que recomiendo como para tener una lectura, que se llama Aprendizajes y Tecnologías, y hay una de las investigaciones muy interesantes donde un grupo de profesoras está estudiando las habilidades de autorregulación de los estudiantes. ¿Sí? Están pasando otras cosas, que en la presencialidad y cuando el alumno salía del aula con todos sus apuntes, ya ni nos preocupamos que nos graben o no nos graben en clase. ¿Vieron? Esa fue una discusión prepandemia. Los alumnos me graban mis audios, después los usan. Bueno, ahora ya ni siquiera podemos manejar eso. Pero la problematización que plantea Milagros nos trae la decisión pedagógico-didáctica en el centro de ese dispositivo tecnopedagógico. Puede ser que Natalia tengo otra mano levantada, Natalia Vaz, Oscar, no sé cómo estaban en el orden. O no, o Natalia, ¿por qué tengo la cosita amarilla? Oscar, Natalia, cortito. Dale. Dale. ¿A mí? Sí, dale. Sí, dos conceptos diría. Creo que salió en el grupo, y la universalización y la democratización de la educación. Son dos palabras que me parece, o sea, hoy se universalizó y se democratizó, digamos, definitivamente, porque hoy llegamos a un montón de lugares donde antes no se llegaba y incorporamos cosas, digamos, universales, digamos, ¿no? O sea, esas dos palabras me parece que son bien. Oscar ahí trae ¿no? la dimensión política de nuevo, ¿no? Sí. Fíjense qué importante es entender el contexto desde la gobernanza. Ahí yo me quedo con una gran pregunta, porque está en el sentido de acceso mediado por tecnologías, el de democratización, pero también este gran laboratorio nos ha mostrado que mantenemos que el 30% de los estudiantes no siguen sus carreras. Ojo, el dato interesante es que es el mismo porcentaje que antes de la pandemia. Entonces, en realidad, ya prácticamente excede a la mediación tecnológica y tiene que ser debería ser una prioridad para nosotros, ¿no? El acceso cultural, el acceso, no solo en términos de la brecha tecnológica. Hay una expansión de nuevo tipo, pero que también nos hace revisitar qué entendemos por esa expansión, ¿no? Que en términos de accesos culturales. Recupero acá, fíjense cómo amasamos tres categorías claves
y de alguna manera pudimos como tomar distancia, estamos bypaseando. Acuérdense que este taller es para bypasear, ¿no? Bypasear gramáticas que parecen que nos dicen, que nos ordenan cómo tenemos que hacer las cosas. Y recuperamos estas 3 categorías. La virtualidad como proceso ya la trabajamos. La idea de que el ambiente pedagógico, cuando yo digo ambiente pedagógico no es el entorno virtual o el espacio recintual o la plataforma de repositorio es todo lo que emerge de esa combinación. Lo que hace converger la combinación de escenarios. El ambiente transmedia nos trae diversas prácticas, diversos procesos y expresividades, que son algunas de las categorías que fueron recuperando ustedes. Pero sobre todo, acá sí hay una dimensión de la conectividad que tenemos que volver a mirar y volver a ver qué está pasando en términos del laboratorio que transitamos, que tiene que ver con la dimensión explícita, pero también las implícitas, las potenciales, los procesos profundos que a veces la tecnología invisibiliza y no nos lo deja ver, ¿sí? Que un espacio virtual esté hermosamente ordenado con recursos educativos no me está diciendo mucho de los procesos de comprensión de los estudiantes. Que yo tenga las estadísticas para ver cuántas veces accedió una persona a tal lugar o que tome la asistencia en la presencialidad o en la videoconferencia, poco me está hablando de los procesos potenciales de aprendizaje. ¿Sí? Esto, digo, y esto qué importante desde un coordinador de carrera, un gestor y hasta el rector, si se quiere. Tiene que ver con cómo proyectamos esa transcodificación. Y ahí entramos a la idea de hibridación como transcodificación. La hibridación quiere decir que captura códigos que emergen, en nuestro caso, de estas gramáticas que estuvimos transitando, ¿sí? No emergen de tener un aula con mucha tecnología, poca tecnología, con mucha videoconferencia, con poca videoconferencia, con micrófonos que nos persiguen, ¿se entiende? Por supuesto que potencia la expresividad, la digitalización de contenidos, la muestra, el trabajo en el aula. Pero si yo puedo propiciar ese tipo de prácticas. Cuando hablamos de transcodificación, la invitación, y acá vuelvo a recuperar una mirada clave de Néstor García Canclini, que es una mirada antropológica, que él dice, la hibridación, él habla de culturas híbridas, prácticas que se entremezclan y hacen que emerja otra, ¿no? Él dice, la hibridación en su lugar más potente tiene que ver con relaciones de significado que se reconstruyen a través de la mezcla, dicen, ¿no? Pero son, ¿qué se mezclan? ¿Qué se entremezclan? Temáticas, perspectivas, metodologías, roles, contextos, subjetividades, formas, lenguaje, modo de producción, interacción simbólica y todo lo que cada uno de ustedes van reconociendo como rasgos. El tema es que cuando no los reconocemos, no los investigamos, no los analizamos, es donde se empobrecen nuestras decisiones que dan legitimidad y gobernanza a la función sustantiva que tiene la universidad en términos de la construcción de conocimiento. ¿Sí? Entonces, la primera invitación es volver a mirar qué nos fue pasando con todas estas materialidades que nos interpelaron. La escritura y la oralidad como la más clásica de las clásicas, la dimensión hipermedia, la dimensión de que todo sucede en una interfaz online. ¿Cómo nos interpela en un escenario de nuevo tipo que nos trae todas estas mediaciones que aparecen en pantalla para entender? Perdón. Hay temáticas que vienen de lo disciplinar, de la construcción simbólica, de lo comunicacional, de nuestras propias culturas académicas, no de todas las instituciones del mundo, de la UNL. ¿Qué aprendimos de nuestra cultura? ¿Qué aprendimos de nuestra cultura de educación a distancia, de educación presencial? ¿Qué aprendimos de la educación remota? Y podemos empezar a pensar la mediación pedagógico-didáctica desde un lugar metaambiente. Digo, bypassar el dónde. Sacarnos la gran pregunta
la gran zanahoria del dónde y empezar a pensar el cómo quiero que esto suceda, para quién quiero que esto suceda, qué tipo de gestiones y decisiones docentes estamos tomando, pero en términos de la enseñanza y el aprendizaje, que es para lo que estamos. Y por supuesto también reconocer la mediación tecnológica, que quiere decir, tiene que ver con reconocer potencialidades y limitaciones en sus formas, sus usos, pero fundamentalmente en el modo de apropiación que tenemos de esas tecnologías, ¿no? Y esta dimensión me parece clave, y esto va a todos los planos, va desde los planos más, desde los planos de toda la comunidad de práctica que hace la comunidad de la UNM, ¿no? Cada uno de nosotros proyectamos la función sustantiva de la enseñanza, o desde una materia, o desde un proyecto de investigación, o desde la coordinación de una carrera, desde la creación de nuevos proyectos, desde la toma, desde el consejo directivo. Ahora, ¿cómo reconocemos la nueva naturaleza de esas prácticas en términos de hibridación? Revisitando las condiciones que desarrollamos para que eso suceda. ¿Qué decisiones tomamos en términos de proyectar esta idea de hibridación? ¿Y cuáles son las singularidades de nuestra comunidad? ¿No? Entonces ahí aparece la idea de propuestas. ¿Qué diseños? ¿Cuáles son las cuestiones específicas? Tomar nuestra heterogeneidad, la de la UNL, como potencia, no como limitante, ¿no? Y no todos enseñamos igual, ¿no? Entonces lo que es un laboratorio virtual para enseñar química no funciona necesariamente para el campo de las ciencias sociales. Y los relatos, la escritura y la oralidad en las ciencias humanas y sociales son estructurantes para algunos procesos y no para otros, ¿sí? Entonces, ¿cómo revisitamos a través de pensar la nueva naturaleza política de este escenario tecnopedagógico para nuestras prácticas? ¿Sí? ¿Se entiende entonces cómo la idea es, vuelvo, gran idea, bypassear la idea del dónde sucede, recuperar los emergentes potentes para poder proyectar prácticas pedagógicas emergentes en contextos de hibridación? ¿Sí? ¿Vamos por ahí? Este cuadro de alguna manera lo vamos a dejar para el año que viene, si quieren, para entrar en cada detalle, pero va recuperando todas estas dimensiones de las que tenemos que aprender, ¿no? Tenemos que aprender de lo que transitamos, por supuesto inspirarnos en otros casos, revisar, pero quizás no perder lo que transitamos, ¿no? Y ahí es donde nos desprendemos del discurso tecnocrático, ¿no? Donde una gran definición como aula llena de tecnología nos va a definir todo lo otro. Y si hacemos al revés, si empezamos a apropiarnos de esos espacios recintuales y de esos espacios virtuales en otro modo, recuperando otras dimensiones. Y me voy quedando con esto como redondeo del taller para abrir el intercambio, continuar el intercambio y las preguntas, ¿no? ¿Cómo la idea de hibridación nos invita a ponernos en un modo de pensamiento tecnopedagógico en términos de las prácticas amplias, ¿no? Entonces, la primera, como ni siquiera la primera línea, pero para poder pensar en términos de cómo me imagino ese escenario híbrido, ese escenario donde suceden esas prácticas, digo, ¿qué estoy recuperando? ¿Qué espero que continúe? ¿Y qué emergente me da este escenario, esto transitado, para reconstituir esta idea de hibridación, ¿no? ¿Qué elementos de la planificación y la gestión están interpelados? ¿Qué reempiezo y qué recupero? ¿Sí? No empezamos de punto cero, no empezamos ahora a pensar la práctica educativa porque tengamos una cámara en el aula y tengamos algunos alumnos acá y algunos alumnos allá, ¿no? Esto nos invita a rediseñar, corriéndonos, y por eso la idea de dislocación, de esas miradas como tradicionalistas que nos vuelven a reponer una mirada tecnocrática. Y después pensar si nos animamos en términos de gobernanza a reestructurar en clave de hibridación. Pero reestructurar en clave de hibridación implica al menos, y quiero quedarme acá porque como tres dimensiones claves. Por un lado, resignificar profundamente nuestro currículum vivo. Nuestro currículum vivo es
cómo vamos combinando las modalidades de enseñanza con nuestros reglamentos de enseñanza, con nuestros planes de estudio, con nuestras grillas, con nuestros tiempos, cómo hacemos jugar el contexto, la disciplina, la comunidad de práctica, el contenido. Ahí tenemos que animarnos a hacer una resignificación profunda. Que la zanahoria no sea cómo ordenamos las horas presenciales, ¿sí? Que es lo que por ahí nos está pasando, sino que, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué se nos expandió? ¿Cómo está sucediendo esto que está sucediendo? La segunda invitación sería animarnos a generar diseños tecnopedagógicos con la mirada puesta en el diseño de itinerarios experienciales y no tanto en cómo reparto temas en horas presenciales o en horas virtuales o en PDF o en videoconferencias, ¿sí? ¿Cómo diseño itinerarios experienciales en términos de los procesos claves para nosotros, enseñanza, aprendizaje y evaluación, que es la práctica que nos convoca a los universitarios, ¿no? Y la tercera dimensión para pensar la hibridación como modo de pensamiento es cómo funciona el pensamiento en términos de la hibridación como motor de políticas académicas pedagógico-didácticas, ¿sí? No como resultado que nos dice cómo hacer las cosas, sino cómo queremos ir a ese escenario de hibridación donde las prácticas embebidas, las prácticas que se encuentran, provienen de haber experimentado algunas formas del currículum, por lo menos en nuestra universidad, ¿no? Pero son como me parece como tres invitaciones que van recuperando un poquito lo que venimos charlando. Resignificar en forma profunda el currículum, ¿sí? Rediseñar itinerarios poniendo en el corazón la experiencia educativa, más que el tema, la distribución horaria, la grilla, el calendario, etcétera, etcétera, y pensar cómo el pensamiento, la hibridación como modo de pensamiento nos ayuda como motor de políticas académicos pedagógicas en nuestros escenarios. Por eso les decía que la idea de hoy era, bueno, tironear desde esta dimensión más política. La dimensión política nos hace posicionarnos en cómo queremos hacer las cosas. Y eso va desde cualquiera de los planos en los que participemos, ¿sí? Ayuda a pensar esta idea de expandido, de hibridación, virtual, transmedia. Nos quedamos con por lo menos que son categorías riquísimas, potentes, amplias, que las hemos transitado y las que tenemos que aprender para mirarnos para algún lugar, no sabemos muy bien para dónde, ¿no? Pero, ¿quiere compartir alguna cuestión? No anduve mirando el chat. Una mirada que me invita a esto que estás diciendo vos, Alejandra, es que esto nos debe, el pensamiento este nos tiene que hacer pensar fundamentalmente en comunidad. O sea, porque por un lado la virtualidad, lo remoto, quedamos muy o sea, quedamos en un trabajo más en solitario, más en soledad, pero creo que esto que estás proponiendo vos, y que es lo que se viene y es hacia donde vamos, nos tiene que hacer pensar en comunidad. ¿Está bien? Porque para que sea, a ver, tenemos que pensar no en solitario. Esto es una invitación a entrelazar, a dialogar, a acordar, a encontrarnos y desencontrarnos, pero me parece que es una invitación respecto a la comunidad en su contexto, en materias, en grupos de facultad, en departamentos y demás, ¿no? Bien, ahí Soledad trae una dimensión que yo la crucé rápido cuando pasé las pantallas, que la dejé porque no íbamos a ir, pero hay otro emergente que trae Soledad, que tiene que ver con la socialidad pedagógica, la socialidad académica, tema que muchas veces no interpelamos en la presencialidad. ¿Por qué? Porque ahí sí el espacio nos ayuda, ¿no? Uno cuando traspasa la universidad, no es solo temas que me enseña un profesor adentro de un aula, ¿no? Que por ahí, si no interpelamos la educación remota, parece ser eso. Un profesor que me da un tema, que lo graba y después lo retomo, ¿no? Hay mucho, por eso esa idea de diseño de experiencia. Bueno,
cómo en estos ambientes, en estos escenarios híbridos, se provoca la socialidad de esa comunidad de práctica. ¿Sí? Es un emergente, preocuparnos por la socialidad universitaria, por cómo construimos identidad, por la formación en ciudadanía. Esto es un emergente. Esto sí nos mostró la educación remota. Los docentes no solo enseñamos temas, ¿sí? Y por ahí viene esta idea, la de formación, en términos del ámbito universitario, trabaja continuamente en estos dos planos, la construcción de conocimiento y la formación de ciudadanía, ¿sí? Entonces no nos alcanza solo el programa de temas que tenemos que enseñar en un periodo de tiempo, en unas horas, en algún ambiente transmedia, recintual, combinado con virtualidad, ¿no? Y esta idea es muy, muy importante, esta idea de comunidad de práctica, esta idea de sentarnos a construir juntos. En el microtaller que hicieron, pues yo no pude compartirlo, el de videoconferencias, el salto ornamental a la que invitaron las chicas, en el muro colaborativo, uno de los profesores puso que tenían que contar cómo era, qué pensamiento tendría, qué le dirían a otro que está por pasar el proceso, no me acuerdo cómo era la pregunta. Un consejo para su yo docente de marzo del 2020. Del 2020, ¿qué le dirían? Y un profesor o profesora pone, no te preocupes, vas a dialogar con un montón de gente y vas a poder preguntar algo que hizo explotar la educación, la enseñanza remota. Juntarnos, a ver, che, ¿qué decían esto de las tecnologías? Che, no, esperen, que enseñar en el campo de lo proyectual no es lo mismo que enseñar en un laboratorio de química, no es lo mismo que enseñar, que trabajar con humanas y sociales. Estos espacios donde, bueno, ciertas parametrizaciones que tenemos, ir a congresos muy específicos de nuestra disciplina, o encontrarnos solo con nuestros departamentos, habían hecho, bueno, que marquemos mucho los márgenes del pensamiento pedagógico, que por ahí, si yo tuviese que poner qué recuperó de la educación remota, es que nos habilitó a pensar en comunidad, codiseños desde lo pedagógico, ¿sí? Creo que si yo tuviese que agregar alguna cosa, para mí esta es lo que más me dejó la educación remota. Yo también soy profesora y estamos gestionando estas cosas, entonces bueno, uno también aprende un montón de eso, ¿sí? Pero ahí también hay otro emergente. A mí me gusta mucho, por eso se los comparto como microtaller, reconocer los emergentes. Pues, cuando no lo podemos categorizar, no podemos como pararnos y decir, bueno, como el emergente de Milagros, no sé si grabar o no grabar. Bueno, me encanta, el emergente es la problematización. Cuando un espacio que es conversacional se convierte en un recurso audiovisual didáctico para que otro lo utilice o no lo utilice. Y el estudiante que dice, ¿por qué me graba si yo le digo que no me grabe? ¿Sí? ¿Por qué me graba y está con la cámara apagada, con la cámara prendida? Digo, estamos viendo qué pasa del otro lado, qué pasa con la experiencia. Esto es súper potente. Ahí se están empezando a ir, así que bueno, ¿alguien quiere compartir alguna reflexión más, una pista más? Hay dos manos levantadas ahí, Oscar y Milagros, en ese orden. Mientras, vamos, y yo voy recuperando un poquito la pantalla de nuestras voces, después te la vamos a compartir. Vamos, Oscar o Milagro. Milagro, por favor. Dale. Dale, aprovecho que venías hablando de esto porque por ahí solo sumar concreto que en esto de volver a la presencialidad mezclado con la virtualidad, por ahí nos estamos encontrando con muchas limitaciones en esto de que, bueno, yo soy parte de la Facultad de Bioquímica, nosotros no tenemos internet disponibles para todos dentro de la universidad, y como nutrición es una carrera que tiene mucho cursado, antes de nuestras clases y después de nuestras clases los chicos tienen otras instancias virtuales a las cuales no pueden acceder si nosotros les hacemos ir presencial, porque no tienen internet o tienen que utilizar sus datos desde su celular. Entonces, bueno, intentamos hacerlo y la verdad es que intentamos hacer con los que no podían volver, porque también hay gente que está afuera, en otros pueblos, no pueden venir a Santa Fe. Nos cambió la comunidad de destinatarios. Sí, hacerlo virtual al mismo tiempo que presencial, por lo cual tuvimos que utilizar nuestros datos para poder hacer eso, porque tampoco nosotros teníamos internet en la universidad, sumado a que
cada vez que decimos volver a la presencialidad, se nos vienen todos alumnos en esta cuestión de que no saben qué hacer con el examen anterior. O sea, la facultad no cuenta un espacio para que todos puedan sentarse a hacerlo virtual mientras están haciendo lo presencial. Tal Así que cual. es algo que todavía no sabemos cómo resolver. Ya casi está terminando el año, pero las pocas instancias que quisimos no pudimos. Sí, 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 es más complejo. A ver, trabajar con tecnologías es mucho más complejo que sin tecnología. Y esto es desde el ABC. Escribir un material didáctico, escribir una propuesta de enseñanza en un clásico material tipo cuadernillo es muchísimo más complejo que trabajar en una clase, pero porque hay una cultura nuestra que hace que tengamos ciertas dinámicas muy arraigadas. Y todas estas que recuperás, Milagros, son las que nos, nos, de las que tenemos que enseñar para pensar la inclusión de la mediación tecnológica genuina en nuestra gestión universitaria, ¿sí? Entonces no es solo, es más, a lo mejor ni siquiera se resuelve teniendo internet en el espacio que vos querés. ¿Por qué? Porque fíjate que lo que vos estás recuperando son problemáticas de las prácticas, de los destinatarios, de los accesos culturales. Los estudiantes que no saben si alquilar acá o quedarse allá, pero si se quedan allá no saben cómo. O sea, cuando uno está enseñando, hay todo un contexto transmedia que hace que yo me sienta parte o no. Y eso tiene que ver con el acceso cultural digital, no con el de la brecha tecnológica. También, por supuesto, siempre van acompañados, ¿no? Pero ahí hay lindos temas para pensar, Milagro. De la carrera de nutrición. Buenísimo. Oscar, Sí, solo un título quería dejar para el año que viene. La motivación y estas nuevas tecnologías, la motivación hacia el alumno y las nuevas tecnologías. Nada más, ese que dejarlo común. sí, bueno, La vi- sí, la- vamos ¿Es a una dejarlo. idea para un microtaller el año que viene, Oscar? Por eso, sí, el título te lo dejo. El viejo problema de la motivación, ¿no? O sea, yo creo que que lo que somos docentes de años, siempre hemos tenido este tema de la motivación como un paradigma, digamos, y que, bueno, yo creo que de alguna manera con esta herramienta al alumno joven se le activan muchas cosas, pero también por Ah, ahí, vamos a sí, hacer un microtaller. Vamos a sí, interpelar la idea de motivación y tecnología. sí, Nos la sí. guardamos, Oscar. Ayer Por eso, escuché a estudiantes universitarios que decían, basta de esta mentira. bueno, ¿Sí? Y bueno, uno por eso. dice, porque, claro, porque más que, digo para interpelar, me parece, es un tema, es una frase que decimos todo lo que estamos con esta temática. Comenio la planteó en el 1600. Mm, mm, En el 1600. Es difícil, es complejo. La motivación es todo un tema. Es todo un tema. El tema es que no por nos eso. agote el pensamiento pedagógico Mm. y sí interpelaría esta idea de que porque hay tecnologías están más motivados, ¿sí? También nos enseñó la educación remota un montón de eso. Hay algunos estudios que hablan de lo que se denomina saturación cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Hay tanto dando vueltas que no puedo Sí, elegir, sí, entonces de ahí me voy, que es lo que decían ayer, basta de sí. esta mentira, decían. Basta de esta mentira, tenemos todo por todos lados y nadie nos está escuchando, ¿sí? Miguel y Flor, no sé si hay algo para recuperar en el chat, si no... Sí, yo con respecto a lo que decía Oscar de emotividad positiva, particularmente este último semestre, refiriéndome a la emotividad positiva en los animales, dentro de lo que es el bienestar saludable de las especies animales, estoy trabajando mucho en las aves con una emotividad positiva, ¿no? Y creo que en el ser humano y en el estudiante, esa emotividad positiva marcan un camino o un rumbo para decir, no tengo el 30% de alumnos que dejan una carrera y trabajar en muchísimos aspectos. Creo que un taller sobre eso fuera fantástico, espectacular, así que eso quería Bueno, comentar. genial. Y acá agrega Vamos a tener que Eugenia en el armarlo. chat algo sobre cómo incentivar la curiosidad en el alumno. Mm. Ujú. Lo que van levantando ahí tiene que ver sobre todo con las habilidades de orden superior, que por ahí las tecnologías son de invisibilizar, ¿no? La mediación tecnológica muchas veces nos acorta los procesos de pensamiento. Fíjense si ahora ustedes buscan con una palabra clave en Google, algo encuentran, ¿sí? Y el proceso más importante es el segundo, no el de búsqueda.
En otros momentos el de búsqueda ya era toda una faceta de investigación, porque era difícil encontrarlo, etcétera, etcétera. Ahora encontrar es fácil, tengo que pensar en lo otro, discriminar, apropiarse, ¿cómo se llama? Reinterpretar, ¿sí? Y todo eso nos puso también la educación remota. Es algo que esas cosas, el que hace educación a distancia genuina y potente lo piensa. Bueno, ¿se comprende este concepto? ¿Qué posición tengo sobre esto? Entonces, lo que están apareciendo, las motivaciones, procurar la construcción de conocimiento a partir de la curiosidad, trabajar con un aprendizaje profundo, nos están mostrando esos procesos simbólicos con los que trabajamos los profesores y que la tecnología no tiene la capacidad de visibilizarnos, pero sí nuestras prácticas tecnopedagógicas, nuestras proyecciones, nuestros diseños son los que permiten visibilizar ese proceso profundo de enseñanza, de aprendizaje, ¿sí? Después tenemos los datos, después hay un montón de datos. Es mucho más fácil ahora hacer el seguimiento de los estudiantes en términos cuantitativos que antes. Es más fácil ahora tener la lista de alumnos que antes. Pero eso es seguimiento, es bueno ver más o menos cómo van. Con los procesos, cómo provocamos itinerarios experienciales que nos muestren eso. ¿Sí? Vamos por ahí entonces, vamos redondeando el año, los invitamos y las invitamos la semana que viene, nos va a acompañar Miriam Kapp, es una especialista que está trabajando, va a focalizar en la didáctica transmedia, ahora ahí sí nos vamos a ir a este corazón, ella trabaja, ya lo anticipamos un poco, esta idea de mutación didáctica, súper interesante, es una voz que nos puede inspirar, que nos puede aportar una mirada desde otro lugar, así que bueno, los invitamos a que expandan la invitación a toda la comunidad, que nos encontremos y ya deberíamos hacer como un brindis, ¿no? La semana que viene amerita un brindis, ¿no? Y virtual, aunque sea, no toques dejar en lo virtual, volvamos a esos espacios ahí como enriquecidos, ¿sí? Bueno, les agradecemos el tiempo. Gracias por sumarse. Estamos ahí sobre el final del año ya, así que bueno, muchas gracias. Quedan invitadas para la semana que viene. Y bueno, y sigue abierta la inscripción a los microtalleres en vivo para de verano para el 2022, así que también ahí recordamos. Nos vemos. Bueno, gente, hasta luego. Chao, gracias. Chao.